matemática de Y dada una X. Ya, gracias, ¿Ok? profe. Entonces, dividan, por favor. Este 325 para 1, 2, 3, 4, 5 familias. Dividan. 65. 65 para 65. 5 familias. No se olviden que este es el promedio del consumo de una familia. Promedio este consumo. Y esta es la media condicional. Lo mismo pasa con el resto, ¿no? Pueden hacer el mismo cálculo con el resto. Eso nos está mostrando esta tabla, la cual hace mención acá arriba. Seguimos con la lectura, por favor. Se observa. Ya. Se observa una variación considerable en el consumo semanal de cada grupo de ingreso, lo cual se aprecia con claridad en la figura 2.1. No obstante, el panorama general es que a pesar de la variabilidad de consumo semanal en cada nivel de ingreso considerado, en promedio, el consumo semanal se incrementa a medida que aumenta el ingreso. Para verificar lo anterior, ya, en la tabla 2.1 se proporciona la medida o promedio. La media o promedio del consumo semanal que corresponde a cada uno de los 10 niveles de ingreso. Así, al nivel de ingreso de $80 le corresponde una media de consumo igual a $65. Pero para el nivel de 200, la media es de 137. En total, hay 10 valores medios para las 10 subpoblaciones de Y. A estos valores medios se les llama valores esperados condicionales, en virtud de que dependen de valores de la variable condicional X. En forma simbólica, se denotan con Esperanza. dice esperanza matemática de esperada para X, lo cual se lee como el valor esperado de Y, dado el valor de X. Es importante distinguir entre los valores esperados condicionales y el valor esperado incondicional del consumo semanal, EY. Si sumamos los consumos semanales de las 60 familias que forman la población y dividimos este número entre 60, obtendremos la cantidad de $121,20. Ya, a ver, 272 sobre 60, que es el valor de la media incondicional o esperada. 7.272. Ya. 7.262 sobre 60, que es el valor de la media incondicional o esperada del consumo semanal EY. Es incondicional porque para obtener esta cifra obviamos los niveles de ingreso de las diversas familias. Como es lógico, los diferentes valores esperados condicionales de Y de la tabla 2.1 varían respecto del valor esperado incondicional de Y, igual a $121,20. Cuando se plantea la pregunta, ¿cuál es el valor esperado del consumo semanal de una familia? La respuesta es $121,20, la media incondicional. Pero si se pregunta, ¿cuál es el valor esperado de consumo semanal de una familia cuyo ingreso mensual es de $140? La respuesta es 101. En otras palabras, a la pregunta, ¿cuál es la mejor predicción media? La respuesta es $101. Por consiguiente, conocer el nivel superior esa información, tal vez sea esta la esencia del análisis de regresión, como lo descubriremos a lo largo de este libro. Ya, despacito, ¿Sigo? tranquila, despacio. Ya. El que está ya. Los puntos oscuros dentro de los círculos de la figura 2.1 muestran los valores medios condicionales de Y, graficados en función de los diferentes valores de X. Ya, ahí nomás. Al unir estos... Ahí nomás, espérense un ratito. Estos puntos que están aquí. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos 80, hay familias que consumen 79, 55, ¿no es cierto? ¿Sí? Valores de 100 consumen, perdón, cuando tienen ingreso semanal de 100, ¿sí? Consumen otros valores, ¿sí ven? Y 120 consumen. Esto está en la tabla de acá. Nuevamente, esta tabla de aquí. Esta. ¿Sí?
Cuando es 80 de ingreso, hay consumos de 55, 60, 65, 70, etcétera, etcétera. Eso es lo que está acá. ¿Sí? 55, 60, 65, 70. Ok, chicos. ¿Sí? Estos valores que están aquí centrales, estos que están aquí, observen, ¿sí? Son los valores con medios condicionales. Y la línea que une estos valores medios condicionales se va a llamar línea de regresión. Siga, por favor. Ya. Al unir esos valores, obtenemos la línea de regresión poblacional, LRP, o más general, la curva de regresión poblacional. Con palabras más sencillas, es la regresión de Y sobre X. El adjetivo poblacional se debe a que en este ejemplo trabajamos con la población total de 60 familias. Por supuesto, en realidad una población tendría más familias. Así, desde el punto de vista geométrico, una curva de regresión poblacional es tan solo el lugar geométrico de las medias condicionales de la variable dependiente para los valores fijos de las variables explicativas. En palabras más simples, es la curva que conecta las medias de las subpoblaciones de Y que corresponden a los valores dados de la regresora X. Lo anterior se ve de manera gráfica en la figura 2.2. Veamos la figura 2.2, esta que está aquí. ¿Sí? Observe, por favor, que para 80 hay una distribución específica. ¿Sí? ¿Ok? Esta distribución. Está aquí, ¿verdad? Para 140 hay esta distribución que está aquí, o para 220 hay esta distribución que está acá. Entonces, esta es la distribución de Y dada en X. Esta es 220, ¿sí? Estos son los valores esperados que nosotros hemos visto. Y sus valores centrales son estos que están aquí. ¿Sí? Aquí que tenemos una, sí, esta es la media condicional, observen. Ya tenemos aquí algo que se llama distribución. Distribución. ¿Cómo están distribuidos esos consumos semanales? Ok, muchachos. ¿Sí? Entonces, esos consumos son bajos de aquí, medios de acá y bajos de acá. ¿Ok? Bien. Entonces, a esto se refiere lo que está leyendo la compañera acá. Ah, perdón. Estamos. Ah, ahí estamos, ¿no? Siga con la lectura. Acá. Siga, por favor. Esta figura muestra. Sí, esta figura muestra que para cada X, es decir, el nivel de ingresos, existe una población de valores Y, consumo semanal, que se distribuyen alrededor de la media condicional de dichos valores. Por simplicidad, suponemos que tales valores Y están distribuidos simétricamente alrededor de sus respectivos valores medios. Asimismo, la recta o curva de regresión pasa a través de los mencionados valores medios. Ojo, eso está reflejado acá, ¿no? Que dice que por simplicidad suponemos que tales valores Y están distribuidos simétricamente alrededor de la media, caramba. ¿Dónde está? ¿Sí? Alrededor de la media, ¿sí? Aquí está una media, entonces alrededor de la media están distribuidos simétricamente. A esto se refiere esto. Ya, siga, por favor. Ya. Con estos antecedentes, es útil para el lector leer de nuevo la definición de regresión de la sección
1.2. Dice, de la anterior exposición, en especial de las figuras 2.1 y 2.2, es claro que cada media condicional de esperanza matemática de y esperada para X es función de X, donde X es un De X valor sub I. dado de X sub I simbólicamente, donde f de X sub I Simbólicamente, denota la esperanza matemática de Y, dado esperanza unas X, matemática de está Y. en función de, en función de X. Lea, por favor. Donde f de X sub 1 denota alguna función de la variable explicativa X. En ejemplo, esperanza matemática. Punto, descanse. Donde f de X denota alguna función de la variable explicativa X. Siga. En el ejemplo. Ya un ratito se me parece que estoy, ya, esperanza matemática de Y, dada, y ya se me perdió. Que está leyendo en el celular. No, es que la anoté en mi cuaderno. Ya, es una función lineal de X Ya, sub en 1 el de 4. ejemplo, vuelvo a leer por enésima vez. La esperanza matemática de Y dado una X es una función lineal de X sub I. La ecuación 221 se conoce como función de esperanza condicional, FEC, función de regresión poblacional, FRP o regresión poblacional. Generalmente es más fácil conocerle como función de regresión poblacional. Para abreviar dicha función solo denota que el valor esperado de la distribución de Y dada X, ojo, el valor esperado de la distribución de Y dada una X, estamos hablando de una distribución, se relaciona funcionalmente con X sub I. En otras palabras, dice cómo la media o la respuesta promedio de Y varía con X. ¿Okay? Entonces, para ir poniendo algunos puntitos en específico, esto que está aquí le podríamos poner solamente Y. ¿Sí? Solo Y. Quedaría exactamente lo mismo. Pero nosotros ya sabemos que esta Y que yo estoy escribiendo es realmente la esperanza matemática de Y dado unas X. Es decir, el valor esperado de la distribución de Y. El valor esperado de la distribución de Y dada una X. ¿De qué distribución me está hablando? Cuando ya hablo de la distribución, ¿de qué distribución me está hablando? Amba. De esta distribución. Estamos. Me está hablando de esta distribución. ¿Sí? Probabilidades condicionales. La probabilidad de Y dada una X. ¿Sí? La probabilidad de que obtengamos un valor de 55 para cuando tenemos ingresos igual a 80, ¿cómo es igual? ¿Aló? Es de un quinto. A un quinto, ¿no es cierto? ¿Por qué es igual a un quinto? Porque ¿cuántos tenemos valores aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Aló? ¿Me están siguiendo? Sí, ¿Cuál es la probabilidad de que salga 55? un quinto. Un quinto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 60? Un quinto. Cuando tengo ingresos de 100, ¿cuál es la probabilidad de que salga 74? Un sexto. Un sexto. Un 1, 2, sexto. 3, 4, 5, 6. Y acá, la probabilidad de que salga 103, un séptimo. Esa es una distribución de probabilidad. Aquí estamos. Sí, ¿se ven? Bien. Entonces, este es el concepto de regresión poblacional.
¿sí? ¿Qué forma adopta la función f sub x? Esta pregunta es importante porque en una situación real no disponemos de toda la población para efectuar el análisis. La forma funcional de la función de regresión poblacional es, por consiguiente, una pregunta empírica. ¿Qué forma tiene? Es una pregunta empírica. Aunque en casos específicos la teoría tiene algo que decir. Por ejemplo, un economista puede plantear que el consumo manifiesta una regresión, una relación lineal con el ingreso. Por tanto, como primera aproximación o hipótesis de trabajo, podemos suponer que la función de regresión poblacional, ¿sí? Esperanza de y dado una x es una función lineal de x. ¿De qué tipo? De la que está aquí. ¿Sí? Una función lineal. Esperanza matemática de y dada una x es igual a beta sub 1 más beta sub 2 x. ¿Dónde? Beta sub 1 y beta sub 2 les vamos a denominar parámetros o coeficientes, ¿sí? También. El 1, beta sub 1 es el coeficiente de intersección o intercepto y el segundo es la pendiente, ¿sí? Beta sub 1 es el intercepto y beta sub 2 es la pendiente, ¿ok? Esta ecuación se conoce como función de regresión poblacional lineal. En la bibliografía aparecen otras expresiones como modelo de regresión poblacional lineal o solo regresión poblacional lineal. En lo sucesivo consideraremos sinónimos los términos de regresión, perdón, disculpen por favor. Los términos de regresión, ecuación de regresión y modelo de regresión. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, beta sub 1, intercepto, beta sub 2, pendiente. Entonces, tenemos una gráfica. Voy a tratar de dibujar esto. Tenemos una gráfica. Más o menos ahí. Una aquí, una línea. ¿Ok? Este punto que está aquí es el intercepto. ¿Ok? Y este punto que está acá es la pendiente, ¿verdad? Ustedes saben eso por matemáticas. Esto va a ser beta sub 1. Así esto está terrible. Y esto va a ser beta sub 2. Perdón. Después. ¿Ok? Sí, chicos. Beta sub 1. Este es beta sub 1. Y esta pendiente es beta sub 2. Intercepto y pendiente. En el análisis de regresión, la idea de estimar la función de regresión poblacional como la ecuación 222, es decir, estimar los valores no conocidos de los parámetros, es decir, beta sub 1 y beta sub 2 con base en las observaciones de y x, ¿sí? Esa es la idea fundamental entonces. Veremos esto con más detalle en el capítulo 3, ¿sí? Entonces, uno de las tareas que nosotros tenemos en econometría, muchachos, es estimar este beta sub 1 y este beta sub 2. ¿Sí? Beta sub 1 y beta sub 2. Y observar el comportamiento de estos. Es una de las tareas. Ya vamos a ver cuál es la otra tarea. Paula Vega. Profe. Leo. Paola Vega. Profe, ¿me escucha? Sí. Ya, el significado del término lineal. Como este texto se relaciona sobre todo con modelos lineales, como en la ecuación 2.2.2, es esencial entender a cabalidad el término lineal, pues se interpreta en dos formas. Linealidad en las variables. El primer significado y tal vez el más natural, la linealidad es aquel en el que la esperanza condicional de y es una función lineal de x sub y
como en la ecuación 2.22. Geométricamente, la curva de regresión en este caso es una recta. En esta interpretación, una función de regresión como la esperanza matemática de y para x sub i es igual a beta sub i más Beta sub 1. Beta sub 1 más beta sub 2 x sub i al cuadrado. No es una función lineal porque la variable x aparece elevada a una potencia o índice de 2. Ya, entonces primerito, esta no es una función lineal desde el punto de vista de las variables. X elevado al cuadrado. Esta no es una función lineal desde el punto de vista de las variables. Siga con la lectura, por favor. Ya, la linealidad en los parámetros. La segunda interpretación de linealidad se presenta cuando la esperanza condicional de y, esperanza matemática de y para x sub i, es una función lineal de dos parámetros, los beta. Puede ser o no lineal en las variables x. De acuerdo con esta interpretación, la esperanza matemática de una y para x sub i es igual a beta sub 1 más beta sub 2 x sub i al cuadrado. Es un modelo de regresión lineal en el parámetro. Para ver lo anterior, supongamos que x tiene un valor de 3. Por tanto, la esperanza matemática es de y para x es igual a 3, igual a beta sub 1 más 9 beta sub 2. Ecuaciones a todas luces lineales en beta sub 1 y beta sub 2. En consecuencia, todos los modelos de la figura 2.3 son la regresión lineal, es decir, son modelos lineales en los parámetros. Ya, ahí. Entonces, muchachos, esta expresión que ustedes ven aquí, esta expresión. Yo voy a leer por no sé qué vez, ¿sí? Esperanza matemática de y dado una de x porque es condicional. No es para. Dada una x, verán que ya leo como no sé cuántas veces. Es igual a beta sub 1 más beta sub 2 x al cuadrado. Este que está aquí es un modelo de regresión lineal en los parámetros. ¿Ok? En los parámetros, aquí está beta sub 1 y beta sub 2, no están elevados a ninguna potencial, a 1. Por eso es que si x es igual a 3, entonces este modelo queda beta sub 1, 9 beta sub 2, ¿no es cierto? Es lineal. Esto es lineal para los parámetros. ¿Ok? Ahora consideremos el siguiente modelo. Esperanza matemática de y dado una de x sub i es igual a beta sub 1 más beta sub 2 elevado al cuadrado. X sub i. Supongamos también que x es igual a 3. Así obtenemos que esta esperanza matemática es igual a 3 beta sub 2 elevada al cuadrado. Y este sí que no es lineal, pero respecto al parámetro beta sub 2. El anterior es un ejemplo de un modelo de regresión no lineal en el parámetro. Analicemos dichos modelos en el capítulo 14. Entonces, fundamental, muchachos. Este es un modelo lineal, ¿sí? ¿Ok? En los parámetros. Y este no es un modelo lineal en los parámetros. O cualquier expresión matemática que determine que estos betas estén elevados a cualquier potencia o tengan otra particularidad. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Finalice la lectura, por favor. ¿Quién estaba leyendo? Las dos interpretaciones de linealidad. Ya no creo que está en órbita. No Mateo se le Paredes, escucha. Mateo Paredes, por favor. Sí, profe, sí está, pero no se le escucha. Ya, Mateo Paredes. De las dos interpretaciones. De las dos interpretaciones de linealidad,
La linealidad de los parámetros es permanente del desarrollo de la teoría de regresión que presentaremos en breve. Por consiguiente, en adelante, el término regresión lineal siempre significará una regresión lineal en los parámetros. Los beta, es decir, los parámetros, se elevan solo a la primera potencia. Puede o no ser lineal en las variables explicativas. X. Explicativamente tenemos la tabla 2. Esquemáticamente. Perdón. Esquemáticamente tenemos la tabla 2.3. Punto así. E de Y de X sub Y. Jesús, leo como 30 veces lo mismo. Alguien que me lea, por favor. Esperanza matemática de Y dada una X. Sub I, ya. Así, ¿verdad? ¿Cuántas Sí. veces he leído esto, muchachos? Sí, ya leo no sé cuántas veces. Al parecer no atienden, no siguen la lectura y por eso no pueden. Esquemáticamente tenemos la tabla 2.3, ¿sí? Veamos, ¿dónde está esa bendita tabla? ¿Dónde está tabla, figura 2.3, tabla 2.3, modelo lineal en los parámetros, el modelo lineal en las variables. Ya, es la tabla a la cual está haciendo mención. Así, la esperanza matemática de Y dada a unas de X sub Y es igual a beta sub 1 más beta sub 2 X sub Y. Lineal en los parámetros igual que en las variables. A esto le vamos a llamar modelo de regresión lineal, MRL. Modelo de regresión lineal. Lo mismo que la esperanza matemática de Y dada a unas X, X sub Y es igual a beta sub 1 más beta sub 2, X al cuadrado. Sigue siendo lineal en los parámetros, pero no es lineal en la variable. Lo que nos interesa es que sea lineal en los parámetros. ¿Estamos claros? Aquí hay versiones de una función cuadrática en variable, ¿sí? Función exponencial en variable y función cúbica en variable, x sub 1 más x sub 2, x sub 3. Perdón, x elevado a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Ok? De esos también estudiaremos. Ya, ahora sí, a donde yo pensaba que estábamos. ¿Sí? Paula Vega, perdón, Mariela Pilapanta. Ya. Especificación estocástica de la FRP. Función de regresión poblacional. Ya leímos. No toman atención, no escriben, no hacen nada, chicos. Siga. Ya. En la figura 2.1, es claro que a medida que aumenta el ingreso familiar, el consumo familiar en promedio también aumenta. Pero, ¿qué sucede con el consumo de una familia en relación con su nivel de ingreso fijo? Es obvio por la tabla 2.1 y la figura 2.1 que el consumo de una familia en particular no necesariamente aumenta a medida que lo hace el nivel de ingreso. Por ejemplo, en la tabla 2.2 se observa que en el nivel de ingreso de $100 existe una familia cuyo consumo de 65 es menor que el consumo de dos familias cuyo ingreso semanal es solo de $80. Sin embargo, hay que advertir que el consumo promedio de las familias con ingreso semanal de 100 es mayor que el consumo promedio de las familias con un ingreso semanal de $80. Entonces, ¿qué se puede decir sobre la relación entre el consumo de una familia y un nivel determinado de ingresos? En la figura 2.1 se ve que
con el nivel de ingresos de X sub Y, el consumo de una familia en particular se agrupa alrededor del consumo promedio de todas las familias en ese nivel de X sub Y. Es decir, alrededor de su esperanza condicional. Por consiguiente, expresamos la desviación de Y sub Y en particular alrededor de su valor esperado de la manera siguiente. Ya, alto por favor ahí. Entonces, ¿cómo le vamos a expresar esa desviación? Le vamos a llamar mu sub i. Eso le vamos a llamar. ¿Qué es esta mu sub i, chicos? ¿Sí? Es y sub i. En este caso le voy a poner 55 menos la esperanza condicional de y dado unas x. 65. ¿Está claro, chicos? 55 menos 65, dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí será ¿cuánto? Menos Menos 10, 10. ¿verdad? Sí. Otra. 60 menos 65. Y sub i, en este caso es la 60. Sí, voy a ponerles números. Y sub 1. 55 menos 65. Y sub 2, 60 menos 65 menos 5. Y sub 3, ¿sí? 65 menos 65, 0. Y sub 4, 70 menos 65, 5 positivo. Y acá 10 positivo. ¿Sí, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Entonces, Sí, mu profe. es la diferencia entre Y sub 1 y... Y la media condicional y el valor esperado de y dado unas x, que es 65. Entonces observen, ¿sí? Los valores que nosotros acabamos de obtener para este ejemplo, disculpen, para este ejemplo en concreto, ¿no? Voy a escribir, ¿sí? El primero era menos 10, ¿verdad? Sí, Perdón, ya, menos 10. El segundo, ¿cuánto era? Menos 5. menos 5. Menos 5. El tercero, 0. 0. Después, 5 y 10. más 5 y más 10 positivo. 10. Dice, caramba, qué bárbaro. Ese pulso terrible. ¿Cuánto es la suma de la resta de esto? 0. 0. Ojo con esto. Es 0. Y fíjense cómo se distribuye. Menos, más o menos así. ¿Ok? Ya, hasta ahí. Pero le vamos a dejar con este concepto de 0. Si ustedes hacen lo mismo con lo de acá, 65 menos 77, ¿cuánto es? ¿Aló? Esa es Menos la 12. media, esa es la esperanza. 3. Esa es la Menos esperanza. 12. 12. Ya. 12. Menos 12. 70 menos 77. Menos 7. Menos Menos 7. 7. 74 menos 77. Menos 3. Menos 3. Menos 3. 80 menos 77. 3. Menos 3. 3. 3 positivo. 85 menos 77. 8. El 8 de acá arriba que decía que era 12. Perdón. 88 menos 77. 12, ¿no? 11, 12. 11. Ya. Entonces, siempre estamos con esto, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué le estamos restando? Y sub I menos la esperanza matemática de Y dado unas X. Todas estas son esperanza matemática de Y, ¿sí? Para estos niveles. ¿Estamos? ¿Aló? Profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Preguntas?
¿no? Eso es lo que está acá, esa desviación que acabo yo de sacar, menos 10, menos 5, 0, todo eso. Es esto que está acá. ¿Sí ven? Mu, le voy a llamar mu a eso. Su b es igual a y, lo que acabo, ¿no es cierto? 55 menos la esperanza matemática de y dado unas de x, 65. ¿Está claro, chicos? Sí. Ya, Sí, profe. perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Si yo le cambio esta y acá y esta mu acá, ¿no es cierto? Voy a tener y sub b es igual a la esperanza matemática de y dado unas x más mu. ¿Ok, chicos? Algebraicamente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí. ¿Qué sería Sí, eso? profe. Ya. Ahora, antes bueno, después vamos a ver. Donde la desviación, ¿sí? Mu sub i es una variable aleatoria, no observable que adopta valores positivos o negativos como acabamos de ver. Técnicamente, mu sub i se conoce como perturbación estocástica, término de error estocástico, ¿sí? Le llaman también residuos. Perturbación, error o residuos. Esta es la otra tarea que tiene la econometría. Estudiar qué pasa con este residuo, cómo se comporta y qué es lo que hace. La primera tarea eran los parámetros, ¿no? Beta sub 1 y beta sub 2. La segunda tarea es estudiar las perturbaciones. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta la ecuación 2411? Se puede decir que el gasto de una familia en particular, según su nivel de ingresos, se expresa como la suma de los componentes. 1. La esperanza matemática de y dado una X, que es simplemente la media de consumo de todas las familias con el mismo nivel de ingreso. Este componente se conoce como sistémico o determinista. Y 2. Mu sub 1, que es el componente aleatorio o no sistemático. ¿Sí? Examinaremos en breve la naturaleza del término de perturbación estocástica, pero por el momento supondremos que es un término que sustituye o representa a una serie de variables que no hemos colocado explícitamente en este modelo, muchachos. ¿Ok? Por ejemplo, el consumo de una familia no es de los ingresos, ¿sí? Sino que depende también de un poco de cosas. El tamaño de la familia, la religión, la riqueza familiar. ¿De qué más se les ocurre qué más se les ocurre que puede determinar el consumo? La situación política del país. La situación política del país, ¿qué más? Cambios climáticos. ¿Qué exactamente? Cambios climáticos, especialmente para, sí, productos agrícolas. Sí, se dan cuenta que hay un montón de variables, ¿sí? Que están explicando, no solamente es X. Entonces, esas variables que no le estamos poniendo explícitamente en el modelo, ¿sí? Le vamos a llamar perturbación, residuo, error. Sí, chicos, hasta ahí. ¿Está claro? Sí. Para finalizar, quiero ponerles esta misma expresión con verde. Y le voy a poner así. Y eso, y es igual. He dicho muchas veces que esta esperanza temática de y no es más que la y, ¿no es cierto? Sí, chicos. Sí. Pero ahora le vamos a poner un sombrerito aquí. Este sombrerito va a determinar que esta y es una y estimada. Estamos estimando el comportamiento de esto. Más mu.
Pero como esta Y estimada, lo que queremos estimar, es un modelo representado por betas, lo que realmente ocurre es esto. Que esta Y estimada le vamos a pasar, caramba, acá. ¿Sí? Entonces va a quedar Y estimada. Vamos a estimar esto. Y esta Y que está aquí, ¿sí? ¿Qué es? Es beta sub 1 que ya vimos, ¿no es cierto? Arribita. ¿Sí? Más. Caramba, perdón. Tan complicado esta cosa. Beta sub 2. ¿Sí? X. ¿No es cierto? X. ¿Sí? Más. ¿Qué cosa? Mu. ¿Eh? ¿Sí está claro? Profe, Aló. yo me perdí. No sé si puedo repetir. ¿En dónde se perdió? O sea, solo hizo el cambio, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo es que esta esperanza matemática... ¿Dónde está mi cosito? Ya. Que esta esperanza matemática de Y que está aquí, yo le voy a decir que es Y es con un sombrerito. Ya. ¿Sí? Que en econometría a esta Y con sombrerito se le conoce como Y estimada. Y esta Y que está acá se le conoce como Y observada. Esa es la Y que viene. Por ejemplo, ¿sí? Esta Y que está aquí es el consumo. ¿Sí? Como una función de regresión poblacional. Pero no conocemos toda la población, entonces decimos, no, vamos solamente a estimar una partecita. Y esto es lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, como acabo de hacer esto le pongo en el lado izquierdo, y esta Y que está aquí le vamos a llamar Y estimada. Eso es lo que vamos a estimar con un modelo econométrico. ¿Ok? Ya, profe, muchas gracias. Ya. ¿Qué hora son? 54. Solamente les voy a poner, ¿dónde está? Para que vean. Voy a abrir Gretel. ¿Están viendo lo que hago? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Ya. Voy a abrir Gretel. Ojalá se abra. Es muy tarde para que se abra. Ya. Y entonces yo voy a... Listo. En Gretel voy a hacer un modelo como el que acabo de escribir. ¿Ok? Entonces va a coger archivo de datos y va a coger un archivo de muestra. ¿Qué archivo de muestra va a coger? Voy a coger Green. Aquí está datos macroeconómicos. Le doy un clic aquí y me dice Producto Interno Bruto, consumo, y aquí tenemos el ingreso disponible. Pero no va a ser eso, simplemente rapidito. El consumo, el Producto Interno Bruto en función del consumo voy a hacer. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miren, estos son los valores. ¿Sí? Esta es la gráfica. Ahí están. Eso es lo que voy a hacer. Le voy a poner al Producto Interno Bruto en función del consumo, es decir, el Producto Interno Bruto va a ser Y. Y el consumo va a tratar de explicar al Producto Interno Bruto. Estamos, chicos, por concepto, ¿no? Así se mide. El Producto Interno Bruto es igual al consumo, más la inversión, más gas, sí. Eso que estudiamos. Entonces me voy a modelo. La técnica que aplico es mínimos cuadrados ordinarios. Ya veremos cómo se comporta esto. Entonces le pongo aquí, esta es mi variable dependiente, y esta es mi variable independiente, X, en el modelo que estoy yo trazando. Le pongo aceptar. Y aquí está. ¿Qué quiero que vean, chicos? Aquí está. Este es Y y este es X. ¿Ok? ¿Qué quiero yo, según lo que acabo de escribir? ¿Sí? ¿Qué quiero yo estimar?
Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Esta es la estimada. Quiero estimar esto. ¿Ok? Entonces vamos acá para que vean en dónde está lo estimado. Esa Y con el sombrerito, ¿cuál es? Este es el Producto Interno Bruto que yo tengo como dato observado. Y esto es lo que acabo de estimar. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Esto es mi Y. ¿Sí? Perdón, con el sombrerito arriba. ¿Ok, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Y esto que está como residuo es lo que acabamos de escribir. Mu sub I. Residuo, fíjese. Si ustedes hacen la suma de la resta de todo esto, ¿cuánto tendrá que ser igual? Acabamos de hacer. Menos 10 más 0. 0. La suma de los residuos tiene que ser igual a 0. ¿Más o menos se entendió, muchachos? Sí, profe. ¿Listo? Espero que vayan entendiendo la esencia de todas estas cosas. ¿Sí? Por eso nos estamos demorando en esto, ¿no? Listo, muchachos, ahí nos vamos a quedar. ¿Preguntas? No. No, listo. Profe, No, profe, una consulta. Sí, ¿Cuándo tenemos tutorías con usted? Porque yo hablé Ah. con Brian y dice que aún no tenemos hora asignada para tener tutorías. ¿sí está viendo el horario? Ay, sí, recién no me ¿Ya? veo. Puede ser el viernes, porque ustedes son en la noche. Los de la noche tienen tutorías en el día. Pueden ser jueves o viernes a las 7. ¿Ok? Yo preferiría que con ustedes sea el viernes, porque ya el jueves ya está asignado para el séptimo.